¿No tienes ningún Diego Rivera? ¿Foto de Diego? Sí. ¿Sí tienes? Bueno, tengo un libro que tiene fotos. No, quiero fotos. Ah, ya no. ¿Fotos no? No, tengo un libro nada más que... Ah. ¿Quieres? Ok, gracias. Hasta luego. Ya, si van a filmar todas las experiencias frustradas, agárrense. Decía Coyoacán. Sí. Y ahora, la casa de Diego Rivera, ¿dónde estará? Arriba para arriba. Esto es San Ángel. Ah, no, miren, ahí está indicado a la derecha. Esa debe ser la calle. ¿Y este es el museo? ¿Quieres saber qué pasó aquí? Sí, sí queremos. Rivera llega a México cuando tiene 36 años. Ha estado 11 años en Europa. Ha conectado con lo más importante de la intelectualidad de la época. Ha estado con Modigliani, es amigo de Cocteau, conoce muy bien a Ilya Ehrenburg y está en la vanguardia. Está pintando en la vanguardia. Y de repente llega al país en el que no ha vivido y conecta con el aparato del Estado de la naciente revolución triunfante, el obregonismo. Su intermediario será el ministro de Educación, Vasconcelos, al que le propone y Vasconcelos le responde que sí, pintar en la Escuela Nacional Preparatoria un mural. ¿Por qué un mural? Él que es un pintor de caballete y un pintor de vanguardia, y en la vanguardia europea, vaya usted a saber. ¿Por qué ese mural? Todavía más difícil de entender. Rivera dirá más tarde, yo siempre he soñado con pintar esto. Mentira, no hay tal. Esto va a ser el disparador de uno de los fenómenos políticos y pictóricos más importantes del siglo XX. En 1922 la ciudad vive bajo una gran tensión política, acaba de terminar la revolución. En mayo de 1920 se da el golpe de Agua Prieta y acaba la parte armada de la revolución. Pero los sectores que no se sienten representados en el triunfo obregonista empiezan a brotar en la Ciudad de México. En ese contexto, muchos jóvenes regresan a su patria del exilio europeo, entre ellos decenas de intelectuales y artistas que han dejado su país en medio de las luchas intestinas. Rivera ha convencido al gobierno surgido del golpe de Agua Prieta en 1920 de que abra sus puertas, de que abra sus muros a los jóvenes pintores. El intermediario entre el poder y el pintor es José Vasconcelos, ministro de Instrucción Pública desde octubre de 1921. Vasconcelos no es tanto de mi devoción. Sí, tiene una idea, llevar la cultura masivamente a la población, pero tiene una idea de cultura muy tradicional, muy basada en los cánones de los clásicos, el mundo griego, el mundo occidental. Es muy poco mexicano Vasconcelos. Angelito, qué placer verte. Esta es la Escuela Nacional Preparatoria en el centro de la Ciudad de México, a unos metros del Zócalo, y va a ser, por razones accidentales, el centro de eclosión del movimiento muralista. El primer meeting que me eché en mi vida, me lo eché aquí. Este es mi alma mater. Con el muro enfrente, Rivera diseña una primera propuesta, que es muy extraña. Es una mezcla de simbología católica y simbologías paganas, que lo salva es las 18 mujeres que rodean a un ángel medio bobo y absolutamente hueco de contenidos. Esas 18 mujeres aportan lo primero que aporta el muralismo mexicano, que es la mexicanidad.
El mural se inicia en marzo de 1922 y progresa rápidamente. Rivera, como si le fuera la vida en ello, y ciertamente se la estaba jugando, pinta entre 12 y 15 horas diarias hasta quedar completamente exhausto. Hace 10 años yo había soñado con pintar este mural, dice Riego Rivera a un reportero. Tiene ante sí 90 metros cuadrados de pared en el salón de conciertos de la Escuela Nacional Preparatoria, el Generalito, donde comienzan a aparecer las primeras monumentales figuras de 4 metros de alto que formarán parte del mural La Creación. Colaboran con él en esta primera experiencia un grupo de jóvenes pintores. Javier Guerrero, coahuilense de 26 años, que ha tenido experiencias en muros de iglesias. Jean Charlotte, un francés de 25 años, que ha llegado a México en 1921 tras haber sido oficial de artillería durante la Primera Guerra Mundial y que ha sido contratado como ayudante con la miserable cantidad de 8 pesos diarios de salarios. Y el guatemalteco Carlos Mérida. Mientras está pintando La Creación, Rivera consigue de Vasconcelos permiso para que algunos de los ayudantes empiecen a pintar. A los ayudantes a los que los llamaban los dieguitos. Y los primeros trabajos son el mural de Charlotte, La masacre en el Templo Mayor, que para mí es uno de los mejores murales en la historia del muralismo mexicano. Caballeros robóticos, sin rostro, las lanzas, la violencia. Pero además comparen esto con lo que estaba haciendo Rivera en La Creación. Aquí hay un salto adelante. Aquí hay otra idea de qué hacer con el muralismo. Y Rivera se va a subir a ese caballo, sin duda, ¿sí? Enseguida. Indudablemente Rivera además es el maestro de Charlotte. Aquí Rivera viene y hace indicaciones y sugiere y propone. Pero esto es grande, grande, grande. Y Charlotte era un jovencito, llamado al conjuro de Diego y de esta idea de vamos, donde hay una pared, vamos a usarla. Mientras Rivera avanza en La Creación, los dieguitos comienzan a pintar sus muros. Entre junio y octubre de 1922, y lo tienen que hacer al aire libre, así inicia una tormentosa relación entre los muralistas y los estudiantes bastante conservadores y mojigatos, que durará 2 años. Michael, un crítico norteamericano, reseña: el nuevo movimiento comenzó hostigado por el escarnio y los silbidos, el sarcasmo y el desprecio. Los proyectiles comenzaron a volar. Papeles mascados, chicles, cupitajos cayeron sobre los murales mientras descendían de los andamios las maldiciones. El escultor Ignacio Asúnzolo, que había combatido en la Revolución, decidió tomar cartas en el asunto y un buen día entró en la preparatoria con un grupo de campesinos armados y persiguió a tiros a los estudiantes que querían linchar a los muralistas. Rivera pintaba con una 45 en la panza. Charlotte, que era pacifista, tenía un palo de este tamaño. O sea, el oficio de pintar murales se había vuelto endiabladamente arriesgado. Un estudiante le pregunta a un compañero suyo, pasando frente al mural de Rivera: ¿tú llamas arte a eso? Mira a esa mujer desnuda, continúa el estudiante, refiriéndose al desnudo de una mujer en La Creación. ¿Te agradaría casarte con una mujer como esa? Y Rivera, que tenía un gran sentido del humor, se quedó mirando al estudiante y le dijo: joven, nadie exigiría de usted que se casara con una pirámide, pero una pirámide también es arte. ¿Se imaginan ustedes tirándole piedra, rayando un mural como un acto de respuesta cultural? Libertad, dignidad y lucha es lo que esos exponentes nos quieren decir y lo que trasciende. Gracias. Muy bien, Chaparreta. Tengo la sensación, y no lo puedo confirmar porque nunca hice ese estudio, de que el fenómeno muralista desde el punto de vista estético es un salto al vacío. Y que las conversaciones previas supuestamente de Rivera y de Siqueiros, donde los teóricos de historia del arte dicen que se fraguó el concepto muralista, no fueron tales. Lo que había era la voluntad del muro, el ir a buscar el gran espacio público.
Pero fuera de eso, la estética se va construyendo sobre el mismo proceso. Estoy totalmente convencido. Ahora, lo impresionante es de dónde saca Rivera el arsenal de propuestas, ¿no?, que tiene. En septiembre de 1922 se producen dos nuevas incorporaciones al grupo de pintores muralistas. David Álvaro Siqueiros llega a Veracruz en la tercera clase de un barco. Chihuahuense de origen, tiene 26 años. Ha estudiado pintura en San Carlos y desde 1919 se encuentra en Europa combinando un cargo diplomático con una beca de estudios que le dio Vasconcelos y que le fue cortada en agosto para que regresara a México a pintar. Es amigo de Rivera y con él ha debatido muchas veces la posibilidad de conseguir un muro en la Ciudad de México. Ahora la posibilidad está abierta. Con un salario de $3.30 diarios, es el octavo maestro de dibujo contratado por Vasconcelos para que trabaje en la preparatoria. Su primer proyecto, una obra monumental, un muro de verdad donde pintará el espíritu de Occidente. A fines de 1922, un nuevo elemento vincula más aún entre sí a los pintores: la participación política en un país que tras una sangrienta revolución comienza a reactivarse bajo la sensación de que todo ha ido a medias, que algo se le ha escamoteado. La ciudad vive una tensión grande. Es el momento del nacimiento de los grandes sindicatos. Los sindicatos textiles, nace la CGT y además muy luchadores. Y tiene que ver con algo muy extraño, que es la Ciudad de México no había estado en la revolución. Había estado al margen del fenómeno revolucionario. Entonces, de repente ingresa en la postrevolución, sobre todo a partir del movimiento sindical. No es casual que los muralistas hayan decidido tomar la forma de un sindicato, ¿sí? Rivera se había ligado durante los primeros meses de 1922 a un grupo de intelectuales encabezado por Vicente Lombardo Toledano, director de la Escuela Nacional Preparatoria, que con el membrete Grupo Solidario del Movimiento Obrero mantenía estrechas relaciones con la CROM, la central sindical moderada de la década de los años 20. En septiembre, el pintor asistió como delegado a la Cuarta Convención Nacional de la CROM. Desengañado por los crecientes compromisos de la CROM con el gobierno y por el conservadurismo de sus dirigentes, Rivera busca una opción política más a su izquierda. Probablemente el motín del agua, provocado por la CROM en noviembre de 1922 para derrocar al Ayuntamiento de la Ciudad de México, que terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y soldados con varios muertos y heridos, en el que estuvieron presentes Rivera, Siqueiros y Revueltas. El ayuntamiento estaba a pocos pasos de la Escuela Nacional Preparatoria donde estaban pintando. Haya acabado de confirmar a los pintores en la búsqueda de una opción más radical en materia política. Muy pronto habrán de encontrarla. Y Rivera de repente ve algo más allá que el proyecto político, en principio progresista. Escribe en esos días: en la pizarra negra del cielo de México, una estrella grande que luce roja, con 5 picos en ella, como en las facciones de la cara de la luna, pueden adivinarse un martillo y una hoz. Y unos emisarios han venido diciendo que es el presagio del nacimiento de un nuevo orden y de una nueva ley. Rivera se aproxima a toda velocidad al Partido Comunista. Diego ingresa entonces al Partido Comunista Mexicano y es inscrito con la credencial número 992. El PCM se encuentra entonces en un mal momento, reducido a un puñado de militantes y en una profunda crisis política. Pero Diego poco le pide al partido. Concentrado en los murales, dedicado 15 o 16 horas al trabajo en el andamio de la escuela preparatoria, poco puede percibir de esa crisis y su militancia en esos meses solo habrá de expresarse hacia el interior de su mundo de trabajo, el círculo de los muralistas. Pero ahí sus ideas y las de Siqueiros harán germinar un proyecto, el sindicato. Estamos haciendo ahora uno sobre los muralistas y la experiencia de los murales. Cuando en 1922 Rivera, Siqueiros, Orozco fundaron el Sindicato de Pintores y se vincularon al movimiento.
Y tenían dos propuestas muy chingonas. Una de ellas es, el arte es para el pueblo, hay que pintarlo en las paredes. Y la otra es, pues órale, nos vamos para la izquierda. Y se afiliaron al Partido Comunista todos los pinches pintores importantes de este país. Entonces estamos haciendo un documental sobre esto y aprovechamos que están ustedes aquí para saludar. Ahí, ¿no? Pues ¿cuándo está el número 12? Debe ser por aquí. Sí, está para... En la calle estamos. Debía ser algo como esto, ¿no? El centro de la ciudad era esto. Sí, tenía una gran vitalidad. Más que ahora. ¿Es esto? Pues los rumores nos trajeron hasta aquí, los rumores y las malas lenguas. Se supone que al regresar de Europa, Rivera viene a vivir aquí, a unos cuantos metros de la Escuela Nacional Preparatoria, a unos cuantos metros de los locales de la futura Secretaría de Educación Pública. Aquí vive con Guadalupe Rivera. No dio permiso el dueño. ¿Sí? ¿Ya dio permiso el dueño? Sí, dijo que pasara. Que se supone que aquí vivió Diego Rivera. Y que aquí... Pero este debe ser nuevo ya. Pero el frontal sí parece un edificio de los años 20, o sea que puede ser. Entonces, bueno, aquí se construye. Si no fue aquí, acabamos de decidir que aquí fue. El sindicato nació entre los últimos días de noviembre y finales de diciembre de 1922, entre conversaciones, mientras se pintaba, en pláticas callejeras y en reuniones en la casa de Diego Rivera. Sus fundadores fueron los 9 muralistas con contratos en la preparatoria: Diego, Siqueiros, Charlotte, Revueltas, Alba de la Canal, García Cabero, Carlos Mérida, Javier Guerrero y Fernando Leal, y algunos de sus ayudantes: Máximo Pacheco, que trabajaba con Revueltas, y Roberto Reyes Pérez, que trabajaba con Siqueiros. Al grupo se adhirió el pintor jalisciense José Clemente Orozco, que volvía de Estados Unidos, donde se había cruzado con Siqueiros. Orozco tenía 39 años. Había estudiado en San Carlos, trabajado como ilustrador en varias revistas, autor de caricaturas mordaces, un tanto nihilistas y escéptico. Orozco, solitario y muy áspero en las relaciones, no dio demasiada importancia ni tiempo al movimiento, aunque se sintió obligado a sumarse en la iniciativa. La reunión constitutiva se celebró en la casa de Diego Rivera y se acordó nombrar a la organización Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y gremios similares. Aunque más tarde se adoptó definitivamente el de Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, con el que firmó todos sus documentos y comunicados. La naciente organización produjo una declaración de principios que nunca se publicó, pero en la que se consumieron varios días discutiendo. De los testimonios de Siqueiros, Charlotte, Orozco y Rivera puede obtenerse una buena aproximación a las ideas centrales del texto, que iba mucho más allá de una propuesta gremial. Se definen antiimperialistas y revolucionarios, se adhieren a la Tercera Internacional, declaran la abolición del capitalismo y la dictadura del proletariado y introducen rápidamente la esencia del sindicato, que es la producción colectiva, artesanal, la brocha. Somos obreros de la brocha, el nacionalismo como propuesta, la utilidad de los cuadros, que la gente los vea, ¿no? La prioridad del mural ante el caballete, que es fundamental, el trabajo colectivo, ¿no? La destrucción del egocentrismo, dicen en el documento, y reemplazándolo por el trabajo disciplinado de grupo. Pues la historia debe contarlo bien, porque estaban a unos cuantos metros y trabajando jornada de 14, 15 horas que estaban trabajando, no iban a venirse a un lugar a 4 kilómetros o a 5, venían a lo más cerca a dejarse caer sobre el catre, tanto Rivera como Siqueiros. La otra vez pasó un cieguito y fue lo que también nos contó, que sí, que aquí vivió Diego Rivera, pero pues nosotros... Muchísimas gracias. Gracias. La paradoja de un gobierno que cada vez es más conciliador y un movimiento artístico que cada vez es más extremista, y en medio José Vasconcelos, intentando conciliar las contradicciones de una revolución que nunca acaba.
clases conservadoras, vestigios del porfirismo, han ido mutando y sobreviviendo a lo largo de la revolución. No están conformes con que el gobierno apoye lo que consideran arte subversivo. Este retrato de la oligarquía es el retrato más cruel y más preciso que yo he visto en mi vida. Es verdaderamente brutal. No me digas, Angelito, es maravilloso. Sí, aquí se acerca un poco a lo que tú comentabas de los expresionistas abstractos alemanes. Porque están más o menos en la misma época buscando un distanciamiento, una caricaturización del personaje y una crítica en primer plano y evidente, ¿no? Y en eso sí que se está pareciendo a los maestros alemanes. La mujer que se engancha el pie con el pelo de la mendiga, ¿no? Tirada en el suelo. Duro, 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 duro. Orozco es duro. Son maravillosos. Una de las primeras tareas del sindicato fue entrevistarse con Vasconcelos para que le diera un muro a José Clemente Orozco. Pero el ministro, al que no le gustaban las caricaturas del pintor jalisciense ni sus dibujos del mundo marginal, se negó enérgicamente. Orozco reaccionó diciendo: ya les había dicho que el sindicato era una pendejada. Este no fue el único enfrentamiento de los pintores con su contratador y primer, aunque mezquino, mecenas. En sus memorias, Vasconcelos reseña de forma muy dudosa una entrevista con Siqueiros al fundarse el sindicato, en la que se negó a tratar colectivamente con el grupo un aumento salarial, despidiendo a los representantes y luego readmitiéndolos de inmediato para darles una lección. Y Reyes Pérez recuerda que el ministro suspendió el pago del salario de Fermín Revueltas porque un día pasó frente al mural en el que estaba trabajando y encontró laborando a su ayudante y ausente al maestro. Vasconcelos decidió retirarle el pago a Revueltas y darle el sueldo íntegro en lugar a Máximo Pacheco. La historia se hizo más complicada cuando Vasconcelos descubrió que Pacheco cobraba, pero le reintegraba el dinero a Fermín, que seguía pintando su enorme Virgen de Guadalupe. El ministro suspendió entonces el sueldo de ambos. El principio de autoridad atacaba a la Virgen de Guadalupe de mantos lilas y rojos cálidos. El más joven del grupo. Le dan una pared muy difícil, porque es una pared para hacer un mural alta, muy, muy alta, y que no tienes distancia. Por lo tanto, es una pared terrible, man. Para un mural aquí necesitas otros 5 metros para poderlo ver bien. Y el tipo, de repente, siendo el más radical políticamente del grupo, junto con Rivera y Siqueiros, se pinta una Virgen de Guadalupe. Un periodista entra por la puerta de atrás de la escuela que está aquí, lo viene a entrevistar y le dice: oiga, Fermín, pero usted es ateo, ¿no? Y Fermín le dice: pues sí. ¿Y está pintando una Virgen de Guadalupe? Y Fermín le dice: pues sí. Y le dice: ¿y por qué? Y Fermín le dice: por eso. Y uno, cuando lee esta entrevista en un periódico de la Ciudad de México, se pregunta, ¿qué traes, Fermín? Ya es la máxima provocación, ¿no? Solo un ateo puede contar la mexicanidad de la Virgen de Guadalupe más allá del espectro religioso, ¿sí? El movimiento estaba sujeto a permanentes tensiones. Un día se congregaron en la mañana los estudiantes y los maestros, la puerta estaba cerrada, había colgado una bandera rojinegra y en lo alto del techo estaba Fermín Revueltas con un pistolón diciendo: ¡ay, huelga! ¿Qué había pasado? ¿Quién había ordenado que se cerraran todas las puertas de la preparatoria? ¿Quién había ordenado que se pusiera esa bandera roja? Cuenta Siqueiros. Vasconcelos me llamó con urgencia. Lo encontré en un estado de indignación absoluta. Lo que su sindicato de pintores está haciendo es increíble y no lo voy a seguir tolerando. El loco Revueltas, con sus pistolas y en completo estado de ebriedad, llegó esta mañana y a punta de pistola sacó al prefecto y a los estudiantes. No los dejó entrar alegando que hasta que no le paguen lo que le deben no entra nadie. La huelga de un solo hombre contra todos los demás. Y Revueltas desde arriba decía: si no pagan, Siqueiros intercede. Finalmente aceptan pagar su deuda y en el momento en que recibe el dinero, Fermín baja y en medio de la multitud que lo recibe con aplausos, abre la puerta y declara terminada la huelga.
No, yo creo que es para allá. Secretaría de Educación Pública. ¿Dónde? Rivera obtiene poco después un contrato monumental. Vasconcelos lo ofrece el 4 de julio, 674 metros cuadrados, en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que se inaugurará 5 días más tarde. ¿El edificio de la Secretaría? De la SEP. ¿Pero no tiene una entrada por Brasil? En Brasil hay una. Sí, allá a mano derecha. Gracias. Muy buenas. Estoy totalmente norteado. Son muros y muros y muros. Y además, Rivera no deja en su imaginación espacio libre. Tiene propuestas, ideas, y ya va mucho más adelante del primer mural. Ya hay una idea de narrar el país. Vasconcelos anuncia la situación de la siguiente manera. Paneles con mujeres vestidas típicamente y para la escalera un fresco ascendente que parte del nivel del mar con su vegetación tropical y se transforma después en un paisaje de altiplanicie para terminar con los volcanes. Esta versión idílica del ministro no tiene nada que ver con lo que Rivera empieza a construir en su cabeza, que construye, sí, en muchos momentos, un fresco de lo popular, tradiciones, bailes populares, leyendas, paisajes, pero inmediatamente lo va convirtiendo en un fresco de lo social y lo va politizando. Las paredes entonces adquieren una dimensión verdaderamente notable. No hay desperdicio, están repletas de imaginación, cambios de técnica, búsquedas narrativas. Estamos frente a la gran propuesta de la pintura como un arte narrativo. Trabajaba todas las horas de luz hasta quedar agotado. Comenzó a llevar los muros historias que le contaban los obreros y los campesinos, luchas y labores, empezando, consciente y obsesionado, enloquecido y ansioso. Frente a una sociedad, la sociedad en 1920 y tantos, donde se está reconstruyendo la oligarquía, la nueva oligarquía, donde los generales obregonistas se casan con nietas de tenderos porfirianos y hay de nuevo una propuesta de reconstruir a la gente bonita, ¿no? El mundo del poder. Rivera llega y dice, no, lo popular es la clave. Hay que ser Diego Rivera y tener el talento que tenía para pintar a ese violinista y a ese flautista en la parte izquierda. Hay un amor profundo, no fabricado, no de pose. Rivera va introduciendo en esto que se llama el patio del trabajo los elementos de la simbología política de la izquierda. El abrazo obrero campesino. Tienes una propuesta estética bien interesante. Es impresionante. Los paisajes, cómo van construyendo un todo a lo largo de varios murales, ¿no? En una continuidad. Los planos narrativos. Son maravillosos. Nunca son decorativos. Lo entienden clarísimamente. Siempre son contadores de historias. Y cuando tienen un pedacito de muro sobre él, a tomarlo por asalto. Hay algunos murales que son simplemente magistrales, maravillosos. Este es uno de ellos. Es la gran alegoría de la maestra rural, pero defendida con un hombre que trae el fusil en la mano. No es realismo, es riverismo, coño. Este tipo es un genio, maldita sea. La rebelión campesina, la revuelta agrarista en 1924, el agrarismo cobra una inmensa fuerza.
está trabajando en los muros de la Secretaría de Educación Pública. Está pintando jornadas de 12, 14, 16 horas, ¿sí? Y aquí lo encuentra el periodista Bertrand Wolff, un periodista norteamericano que se había fugado a los Estados Unidos para no hacer la Primera Guerra Mundial y había estado en México colaborando con la izquierda y que luego sería su gran biógrafo, que lo describe de la siguiente manera. Dice, un hombre de rostro de rana, de inmenso volumen, genial, de movimientos lentos, vestido con un overol gastado por el uso, un inmenso sombrero Stetson, bien provisto cinturón de cartucheras y gran pistola al cinto, amplios zapatos manchados con pintura y yeso. Todo lo suyo parecía pesado, lento, tosco, excepto la vívida y brillante inteligencia. Los alertas sentidos prensiles, las pequeñas manos regordetas, sensitivas, ágiles, inesperadamente pequeñas para este hombre monumental, y que terminaban, a pesar de su gordura, en dedos casi esbeltos. Y se trae el grupo de asistentes que van terminando sus murales en la SEP, de tal manera que el proyecto se colectiviza. De la Cueva, Leal, Charlotte, Máximo, Javier Guerrero, vienen y aportan. De repente piensas que Rivera influye en toda esta generación mucho más joven que él. Y sin duda, Rivera es magistral y va marcando el paso. Pero no hay duda de que tiene que estar aprendiendo de estos muchachos, ¿sí? De las maneras de contar. Continuamente hay referencias escritas alrededor de los murales, incorporando poetas, frases. Y aquí se produciría el gran conflicto. El mural está contando la salida de la mina donde dos capataces registran a un obrero para verificar que no se haya llevado parte del producto de la mina. Y entonces Rivera escribe en él un texto absolutamente radical de su amigo, el poeta Gutiérrez Cruz: compañero minero, doblado por el peso de la tierra, tu mano hierra cuando saca metal para el dinero. Haz puñales con todos los metales y así verás que los metales después son para ti. Está haciendo un llamado claro a la insurrección proletaria. Vasconcelos lo presiona para que quite el texto de mural, la timidez obregonista no da para más, hay presiones en la prensa. Rivera acepta bajo la idea de que aquí hay algo mucho más importante que salvar un fragmento de un poema, pero continúa reproduciendo voces y martillos, movilizaciones sociales, mensajes. O sea, está construyendo una alegoría de la revuelta proletaria, del llamado a la revuelta proletaria. Como culminación del patio de trabajo, Rivera hace una alegoría de la movilización campesina y lo remata en la esquina con dos figuras: Emiliano Zapata, muerto 5 años antes, y Felipe Carrillo Puerto, asesinado ese año por los oligarcas en Yucatán. Si te fijas bien en ese rostro semi-angelical de Felipe Carrillo Puerto, hay algo de iconografía religiosa. Lo que pasa es que tiene el poder del canto de lo popular y tiene el poder del canto de la insurrección. ¿Sabes qué? Estás ante uno de los grandes fenómenos estéticos del siglo XX. Emocionante, ¿no? Pero la cosa no se detenía allí. La prensa fabricaba un mal ambiente para el naciente muralismo mexicano. En los teatros de variedades, los cómicos cantaban, las muchachas del Alerdo toman baños de regadera para que no parezcan monos de Diego Rivera. Los ataques de la prensa, ligada a posiciones más conservadoras, no se detienen. Denuncian la pobre performance y los contratos fastuosos. El sindicato muestra los contratos, que eran enormemente bajos, y en los cuales un pintor de brocha gorda no ganaba más que cualquier albañil. Surgen los ataques y la falta de apoyo desde el propio gobierno. Continúa la resistencia en las universidades.
pero el sindicato en su conjunto buscaba endurecer social y políticamente los temas narrados en las paredes de una manera explícita, mientras se consolidaban los estilos. Los golpes de los conservadores unían a los creadores. Un acontecimiento exterior traería un problema aún más importante. ¿Sobreviviría el grupo sin el apoyo de su principal aliado en el gobierno? ¿Tendrían la fortaleza para resistir los embates de una prensa conservadora y de los estudiantes afines que no cesaban en su intento por expulsar de las escuelas a los muralistas? Mucho gusto, un gusto conocerlo. Igualmente, un placer. ¿Debemos ir a la izquierda? ¿Por allá? Ok. Muy buenas. Mucho gusto, Paco Ignacio Taibo. Sí, tengo el gusto de... Vengo con un grupo, quiero filmar un periódico. Muy rápido, no les doy mucha lata. El archivo de recortes, si tienen algo sobre Diego Rivera. Rivera, Diego. Ahí está, mire yo. Está escondido. Ocupación, No escritor. creo... Estos son unos archivos muy peculiares, no los hay en ningún otro lado. Durante un tiempo, un archivista, que yo creo que tenía mucho tiempo libre, se dedicó a recortar periódicos y a hacer archivos de recortes. Y es uno de los mejores archivos temáticos de prensa que hay en el país. Bueno, no el de los mejores, el mejor sin lugar a duda. Conservado en esta hemeroteca, que es la hemeroteca de la Secretaría de Hacienda. La prensa de la época bombardeó de una manera cruel a Rivera. Recogía de alguna manera el gusto de los sectores más conservadores, de las clases medias, de la sociedad postrevolucionaria. Desde supuestas críticas estéticas de críticos de arte bastante mediocres, que les parecía exceso de vanguardia, hasta una enmascarada crítica política. Antonio Rodríguez, un conocidísimo crítico de arte, cuenta el problema técnico de lo que se llamó la encáustica, el método que usaron para pintar los murales de 22 y 23. Entonces conectan la técnica con la técnica que Leonardo había estado armando. Es un artículo del propio Diego, contando sus obsesiones por los bailes y las danzas prehispánicas y cómo fueron material para los murales de la Secretaría de Educación Pública, lo que traía en la cabeza, lo que había visto, lo que había leído y estudiado. Un artículo sobre un taxista que fue modelo de Diego, que usó para hacer un rostro popular. Esta idea de que andaba por ahí rescatando caras, ¿no? El taxista está muy contento, pues dice, ya estoy inmortal, ya soy inmortal. Los bocetos. Yo no sabía que los tenía en custodia en una bodega sellada del Banco de México. Los bocetos de los murales, 3,000 dibujos y bocetos de Diego. Es bastante curioso esta situación de que algo que se hizo como pintura para la totalidad de la gente, abierta, la idea del muralismo implica eso, que todo el mundo lo vea. Ahora están en bóvedas selladas del Banco de México. Diego se volvería loco y se pondría de muy mal humor si supiera eso. Esta es la biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el momento más débil del Partido Comunista, en marzo de 1924, el sindicato de pintores se vuelca para hacerle su periódico al Partido Comunista. En esos momentos, el PC no tiene más de 200, 300 miembros en todo el país, de los cuales 15 son miembros del sindicato. Y hacen el machete, con diseños de los muralistas, con artículos, en el primer número, artículo de Diego Rivera, asociando un grupo de intelectuales marxistas como Goldsmith o Bertrand Wolff, con artículos de Siqueiros. Está dirigido por un triángulo en la primera semana. Javier Guerrero, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera. Es verdaderamente un periódico muy moderno y muy rico políticamente. Combina la misma actitud popular que tienen los muralistas en corridos, canciones, grabados, ¿no?
la combina con artículos muy cultos, muy de vanguardia, pero además ve que artículos en un periódico popular. En el orden burgués reinante hay que buscar la causa de la decadencia arquitectónica contemporánea. Escribía Siqueiros. Si los trabajadores no ponen el remedio, seguirán despilfarrando los diputados 6 millones de pesos al año en automóviles, en gasolina, en coñac, en prostitutas y en tiros disparados al aire. Pero además los pintores están pintando 10, 12 horas diarias en los muros y luego hacen el machete, lo componen, lo distribuyen, lo cabecean, lo ilustran, hacen los grabados, hacen las materias primas en madera, lo imprimen e incluso empiezan a distribuirlo. Javier Guerrero, escribíamos los artículos, dibujamos las ilustraciones, grabábamos la madera, imprimíamos y doblábamos el periódico, lo entregamos y pagábamos el costo. El gobierno estaba contra nosotros y trabajamos en secreto. A las 4 de la mañana las luces callejeras se extinguían y quedaba un breve tiempo antes del amanecer. Entonces actuábamos Siqueiros y yo cargados con los papeles, brochas y un boche de cemento, porque el periódico muchas veces se pegaba en las calles. El periódico sale quincenalmente, siempre con terribles contradicciones contra el gobierno, que lo quiere rematar, que el partido tiene un cierto ascenso en sus filas. Durante toda la época de vida del sindicato, el machete seguirá saliendo. Aquí está el lema. El machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y humillar la soberbia de los ricos impíos. Perdón, ¿eh? Insultos, ataques en la prensa, incluso agresiones. Siqueiros cuenta. Tan grave fue la situación que los pintores tuvimos que defendernos a balazos de los disparos que con frecuencia lanzaban los estudiantes, sin duda alguna, más contra nuestras obras que contra nosotros. Ellos, en formación cerrada, pretendían arrebatar la justiciera arma ofensiva. Todos los flamantes muralistas acudieron rápidamente en mi auxilio. El escándalo crecía cada vez más en sus proporciones. José Vasconcelos renunció argumentando que iba a hacer campaña para ser gobernador de Oaxaca. Los muralistas le agradecieron el apoyo que les había dado, pese a los imbéciles que lo rodeaban, y se reunieron en sesión. Una parte del sindicato propuso que se respondiera a los ataques de los estudiantes, haciendo un boicot a los murales que Rivera y otros pintaban en la selva. Rivera se declaró en contra. Había que seguir pintando si se podía, pero el sindicato votó por el boicot. Rivera se negó a acatarlo y lo expulsaron. Era la ruptura. A pesar de la interrupción de sus contratos en ese lugar y de sus contratos futuros para pintar en Palacio Nacional, Rivera siguió pintando y por esos días realizó el mural afilando el machete. Rivera se podía morir, pero estaba dispuesto a morir al pie del andamio. El 3 de septiembre, uno de los murales de Rivera fue dañado y el sindicato protestó, aunque hizo público que definitivamente Rivera había dejado de ser parte de su directorio. Rivera estaba desilusionado y sentía el final de la experiencia como una derrota. La experiencia muralista se encontraba en el final de su primera etapa. Cuando Edward Weston tomó el 24 de noviembre la foto de Rivera, que más tarde este utilizaría para autorretrato, se descubría en el rostro y en la actitud del pintor un tremendo cansancio, una absoluta desesperanza respecto al destino de su obra en manos de futuros funcionarios. El grupo se desperdiga, Rivera emprende otras obras mientras termina los patios de la Secretaría de Educación y el movimiento se difumina. Se difumina y retorna una y otra vez, ¿sí? Porque lo que había nacido aquí es imparable. Este fenómeno del muralismo es imparable. Puig Casaurán, el ministro de Educación, había anunciado, textual, que lo primero que iba a hacer como ministro era borrar estos horribles monos de Rivera. Cuando se entrevistó con el ayudante de Rivera, con Pacheco, le dijo, no, lo que tienes que hacer es pintar un mural donde se vea a un niño rico y a un niño pobre tomados de la mano que van camino a la escuela. No, ¿saben qué? Donde hay un burócrata que caiga el rayo divino y lo fumiguen. En abril de 1925, cuando el PCM se reunió en su tercer congreso, las actas dejaron constancia de la desaparición del Sindicato de Pintores y Escultores. La experiencia había durado 32 meses. Cientos de metros de pared que habrían de maravillar al mundo quedaban como huella, eco, propuesta, magia, talento y descripción de lo mejor de México.
Yo llegué en 1965 a esta escuela para estudiar bachillerato, aprender a jugar ajedrez, formar mi primer grupo político clandestino, enamorarme, estudiar cosas que me interesaban y otras que no me interesaban. Y sigo agradeciendo el haber crecido entre estos murales. Desde el último reducto de Mi alma de ateo, agradezco a Rivera, a Siqueiros, a Orozco, a Charlotte, a Alba de la Canal, a Revueltas, el haber crecido a su lado. De alguna manera me permitieron en aquellos años volver a tomar contacto con palabras que estaban fuera de moda, como patria, orgullo, lo mexicano, y esta visión crítica de que el intelectual tiene que estar en la batalla todos los días para poder contar sus historias. He guardado esto y procuro que nunca se vaya, y por eso regreso frecuentemente.